pero la comunicación interna no está logrando conectar realmente en las personas. Y cuando esto pasa, comienzan los malentendidos, la desmotivación, la desconexión entre áreas, incluso y la pérdida de productividad. Y justo por hoy están en el webinar correcto. Hoy vamos a hablar de un reto que actualmente viven muchas empresas, el cómo comunicarnos de forma efectiva en equipos híbridos, donde una parte del equipo está presencial, otra remota, y la dinámica laboral que ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque hoy la comunicación ya no se trata solamente de transmitir información, sino de generar conexión, claridad, confianza y esa cercanía incluso a la distancia. Y para eso, hoy tenemos a alguien del equipo que domina este tema desde la práctica. Hoy nos acompaña Yadira Arebrí, consultora en Genus, especializada en comunicación organizacional, desarrollo humano y formación de equipos. Ha acompañado a diversas organizaciones, líderes en el fortalecimiento de su comunicación interna y habilidades directivas, ayudando a construir entornos de trabajo más humanos y estratégicos. Le cedo la palabra a Yadi para que nos comente más al respecto de este tema. Muchas gracias, Gaby. Gracias por la presentación y bienvenidas y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Había una vez una empresa, no muy grande, no muy pequeña, con personas buenas, trabajadoras, inteligentes, personas que querían hacer bien su trabajo y que llegaban cada mañana con la genuina intención de aportar algo. Pero había algo que nadie había notado. O quizás sí lo notaban, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Era lunes, 8 de la mañana. Andrea llegó a la oficina antes que todos. Café caliente, agenda llena, 17 notificaciones esperando en la pantalla. Era buena en su trabajo. Era responsable, comprometida, firme, directa. No tenía tiempo que perder. Tomó el teléfono, abrió el chat del equipo y escribió solo 3 palabras. Necesito el reporte hoy. Punto. Envió, cerró el teléfono, siguió con su día y no volvió a pensar en eso. A 340 kilómetros de distancia, en una habitación pequeña con luz de pantalla, Marcos escuchó el sonido de la notificación. Marcos también era muy bueno en su trabajo. También era responsable, comprometido, con una alta atención al detalle. Llevaba 3 años en esa empresa y nunca había fallado en una entrega. Así que abrió el mensaje, lo leyó, lo volvió a leer y entonces ocurrió algo que Andrea nunca vio. Algo que no aparece en ningún reporte de productividad. Algo que no tiene métricas ni indicadores. El cerebro de Marcos entró en estado de alerta. ¿Estará molesta? ¿Hice algo mal? ¿De qué reporte habla? ¿Será el de ventas o el de operaciones? Le pregunto y quedo como alguien que no sabe lo que hace o mejor no pregunto y entrego el reporte equivocado. Porque dice hoy, pero si siempre entrego las cosas a tiempo, ¿acaso será que desconfía de mí? Marcos tardó 40 minutos en responder, dándole de vueltas a la interpretación de ese mensaje. No porque no supiera trabajar, no porque no tuviera comprensión lectora, no porque fuera lento ni irresponsable, sino porque su cerebro estaba ocupado interpretando solo 3 palabras que no tenían contexto, ni tono, ni la más mínima señal de que todo estaba bien. Esa mañana Marcos no pudo concentrarse como debía. Entregó el reporte equivocado, tal como lo temía. Andrea se frustró sin entender por qué. Marcos se sintió incompetente, sin saber que había fallado. Y ninguno de los dos supo que el problema no había sido la capacidad, ni la voluntad, ni el talento. El problema en realidad había sido un mensaje de 3 palabras enviado sin intención y que fue recibido como una amenaza. Esa tarde, cuando todos ya se habían ido,
Quedó en la oficina una mujer mayor. Llevaba décadas observando organizaciones. Había visto nacer empresas. Y sí, también había visto morir equipos. Tenía el cabello blanco y los ojos muy despiertos. Alguien le contó lo que había pasado entre Andrea y Marcos. Escuchó en silencio, asintió despacio y dijo: el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que ya ocurrió. Creemos porque enviamos. Llegó. Creemos que porque hablamos, nos escuchamos. Creemos que porque escribimos, nos entendieron. Pero comunicar no es transmitir información. Comunicar es asegurarte de que el otro comprendió y además se sintió visto. Se puso de pie y se fue, sin prisa, a paso lento, como quien ya no necesita demostrar nada. Esta historia no es ficción. Es el lunes de millones de personas en equipos híbridos en toda América Latina. Y sí, seguramente también en otras partes del mundo. Es la Andrea que no tuvo mala intención, pero que desconoce de la intención comunicativa en mensajes escritos. Es el Marcos que no tuvo una mala actitud, pero sí un sistema nervioso alterado. Y son dos personas buenas atrapadas en un sistema que nunca les enseñó que la tecnología lleva el mensaje. Pero hay algo más importante: la humanidad, que es la única que puede hacerlo llegar y sobre todo quien lo va a comprender. Así que de eso, justamente, vamos a hablar el día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos apreciar con detenimiento la presentación sobre equipos híbridos, mensajes humanos, los nuevos retos de la comunicación en las organizaciones. Esta es nuestra ruta del día de hoy, el viaje que vamos a estar abordando a lo largo de los próximos minutos, en donde abordaremos 6 puntos clave. Primero revisaremos a grandes rasgos qué son los equipos híbridos y cuáles son sus características más importantes en la actualidad. Indagaremos sobre esta pregunta, si la tecnología es suficiente o no para una buena comunicación. 3 problemas evidentes en equipos mixtos en la actualidad. Hablaremos también del cambio de paradigma, qué sucede con la comunicación organizacional en las empresas del siglo XXI. Y por último, 3 acciones claves para la transformación que podemos hacer para comenzar a cambiar y poder afrontar estos retos de una manera más efectiva. Comunicar no es transferir datos de una mente a otra. Comunicar es crear condiciones para que otra persona comprenda y sea comprendida, que se sienta vista y parte de algo que vale la pena construir en equipo. Cuando eso no ocurre, no hubo comunicación. Hubo ruido con buena intención. Porque como nos lo enseñó la historia, la comunicación no se trata solo de transmitir información. Gaby lo dijo muy bien al inicio. Se trata de conectar. Pero aquí la pregunta también es, ¿y qué es conectar con el otro? Implica comprendernos. Implica realmente podernos mirar uno al otro en un acto de empatía, en donde haya voluntad, la voluntad de entendernos y comprendernos, de podernos mirar, de poder poner algo en común, de poder compartir emociones y poder darnos la oportunidad de sentirlas. Así que a partir de esta frase, quiero hacerles una pregunta clave. Si hoy le preguntaras a tu equipo, ¿qué tan buena consideran que es la comunicación de tu empresa con base a esta definición y a esta frase que te acabo de compartir? ¿Qué crees que te responderían? Esta es una pregunta de reflexión.
Te pido que te des un momento para poder encontrar esa respuesta. Si no lo sabes, si hay duda en ti, ahí hay trabajo que hacer. Si lo sabes y tu respuesta es positiva, felicidades. Seguro hay mucho que reforzar y por sobre todas las cosas que mantener. Pero si la respuesta es negativa, hay mucho que trabajar. Hay áreas de oportunidad, pero ahí está la clave del crecimiento y de la transformación. Hablemos ahora un poco del estándar operativo de América Latina. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Porque el modelo híbrido, desde el 2020, dejó de ser una concesión excepcional para convertirse hoy en día en una norma estructural. La virtualidad y el trabajo remoto llegó en el 2020 para quedarse. Algo que se creía que iba a ser temporal como una medida para afrontar la crisis, terminó siendo una nueva metodología de trabajo. Algo que también sucedió es que América Latina todavía presentaba rezagos en términos de trabajo remoto. La pandemia aceleró estos procesos. Muchas empresas lograron sobrevivir a la pandemia gracias a ello, porque lograron adaptarse. Tristemente, muchas otras no lo hicieron, porque les costó trabajo entender la virtualidad y poder trabajar de manera híbrida. ¿Qué implica el trabajo híbrido? Tener una parte del personal trabajando de manera presencial en las instalaciones de nuestra empresa, de nuestro negocio, y otra parte del personal trabajando de manera remota. Hoy en día, 4 de cada 10 empresas en Latinoamérica ya operan bajo este modelo híbrido. Ahora bien, en función a ello, precisamos Perfecto, darnos cuenta ya de regreso. cuáles son las características de este ecosistema híbrido, de poder trabajar con estos equipos híbridos que están una parte en formato presencial y otra parte en formato virtual. Primero que nada, tenemos la característica de la asincronía. Hay algunos miembros que están desconectados, y lo pongo un poco entre comillas, de manera temporal. Están desconectados de lo que ocurre en tiempo real dentro de las instalaciones. Y esto es importante porque quienes están de manera presencial son las personas que reciben información de manera inmediata y oportuna. Muchas veces los equipos que están en la virtualidad trabajando de manera remota obtienen esta información de manera tardía. Otra cosa importante es que los ciclos de trabajo y los ciclos de descanso son intercalados. A veces quienes están trabajando en la presencialidad se contraponen a los equipos que están en horario de descanso y viceversa. También ocurre que hay organizaciones y empresas que posiblemente estos equipos ni siquiera están en el mismo país o ni siquiera dentro de la zona horaria. Puede haber personas que estén trabajando en México y otras que estén en España, en Francia, en China. Y esta asincronía puede generar brechas de información, las cuales pueden ser clave y pueden ser riesgo también si es que son muy amplias y no se cubren y no se atienden. Y se crean estos vacíos de información, estas grandes lagunas. Por otro lado, tenemos la dependencia tecnológica. Sí o sí necesitamos de tecnología para poder operar, para poder ejecutar las funciones. Necesitamos plataformas digitales, chat, video para videoconferencias, correo electrónico, como canales que además son obligatorios, no opcionales. Y por lo tanto, eso se requiere también implementar con una muy buena conexión de Internet, redes estables. Latinoamérica no es la mejor zona para ello. Muchas zonas, incluso de nuestro país, en México, carecemos de ellas.
de una buena infraestructura tecnológica que pueda sostener una buena velocidad de Internet, que pueda garantizar un buen desempeño digital. Y finalmente, tenemos el encuentro de dos espacios y prácticamente dos mundos distintos, en donde circula información fracturada entre el plano físico, que es la oficina, y por supuesto el plano virtual. En ese sentido, trabajar de manera híbrida no es decidir quién va a la oficina y quién trabaja desde su casa o desde cualquier otra parte. Implica poder gestionar estas tres fuerzas, la sincronía, la dependencia tecnológica y estos dos espacios de una manera simultánea, en donde las personas puedan tener los recursos necesarios para poder desempeñar de manera efectiva y de manera adecuada su trabajo. Y además de ello, que puedan realmente mantenerse en comunicación con la organización y con los miembros con quienes realmente hacen equipo. Porque pareciera que es el equipo presencial y el equipo virtual, cuando en realidad pertenecen a la misma organización haciendo un solo equipo. La departamentalización es necesaria, sí, por supuesto, pero hay interdependencia y al haber interdependencia debe de haber también intercomunicación. Ahora bien, en este sentido, teniendo en mente todas estas plataformas digitales y recursos tecnológicos que necesitamos para que estos dos mundos coexistan, tenemos esta pregunta clave. ¿La tecnología es realmente suficiente o qué más nos está faltando? ¿Qué necesitamos para que la comunicación organizacional sea verdaderamente efectiva? Y entonces aparece la paradoja de la hiperconexión. El cerebro humano tiene la capacidad de poder sostener la atención en una sola cosa a la vez. El multitasking nos arrojó este mito de que las personas en realidad podemos hacer muchas cosas a la vez, sobre todo las mujeres. Y eso es una falacia, porque eso en realidad genera un desgaste cognitivo y emocional sumamente alto. La adopción de mejores herramientas que se pueden llevar a cabo en las organizaciones, tales como Teams, Slack, Zoom, entre algunas otras, en realidad en la actualidad no han resuelto la barrera comunicativa que existe en las organizaciones. La tecnología se ha convertido en un canal que ha diversificado también los medios y los canales de comunicación, pero no dictan el comportamiento, no lo mejoran en sí mismo. Esto significa que la hiperconexión, el estar realmente conectados todo el tiempo a un dispositivo electrónico, sea un smartphone, sea una tablet, una computadora, estar 24/7 en WhatsApp, redes sociales o cualquier otro medio digital, está contribuyendo a que exista una caída del 19% en la sensación de claridad y de entendimiento mutuo entre las personas. Por otro lado, esta hiperconexión ha incrementado hasta en un 153% o más las reuniones semanales desde el inicio de la pandemia. Y no siempre más es más. A veces más puede ser menos, porque hay más juntas, hay más mensajes, pero generan menos claridad. Hay una sobresaturación de información. Y entonces la mente humana entra en caos, porque comienza a tener dificultades para discernir qué es lo verdaderamente importante, lo urgente, lo prioritario. Y entonces, en este sentido, nos vamos a dar cuenta de que hay al menos tres problemas evidentes en la mayoría de los equipos mixtos, tanto en México y América Latina como en el mundo. El problema número uno es la saturación digital.
Esto quiere decir que los equipos están viviendo todo el tiempo reaccionando a lo urgente, a lo inmediato. Notificaciones, correos electrónicos, peticiones, llamadas. Y eso sacrifica el trabajo profundo. ¿Cuál es el trabajo profundo? La estrategia, la ejecución, la implementación, la operación. La neurociencia aplicada nos dice algo muy claro, y es que nuestro cerebro requiere de al menos 23 minutos para recuperar la concentración total después de una interrupción. Podemos estar de manera muy concentrados, fluyendo, realizando una actividad en concreto, pero si en ese momento tenemos una interrupción por una llamada, un correo electrónico, un mensaje de texto, ese rompimiento de atención y de concentración le va a llevar a la persona 23 minutos para recuperarla. Además de que afecta los procesos internos y cognitivos de innovación y de creatividad para poder interconectar ideas. Así que si a lo largo del día o de una jornada laboral en promedio se tienen 10 interrupciones, esto equivale a casi 4 horas de trabajo productivo perdidas. Y 4 horas es prácticamente la mitad de una jornada laboral en México, contemplando que es en promedio 8 horas, ¿no? En el mejor de los casos. Pero 4 horas sigue siendo muchísimo tiempo. El problema número 2 es el sesgo de proximidad. ¿Qué significa esto? La información crítica e importante y las decisiones que son rápidas siempre primero van a llegar hacia las personas que están en el espacio físico, a quienes están en la oficina. Quienes se van a enterar después serán los que están trabajando de manera remota. Y eso genera asimetría y además genera desconfianza. Y no solo eso, también falta de pertenencia, de sentido de pertenencia. Y eso es muy importante, porque esto nos está diciendo que los empleados que asisten a la oficina 3 días a la semana tienen un 37% más de probabilidades de ser ascendidos por igual desempeño contra quienes están trabajando de manera remota. Y nuevamente, el 37% de oportunidades también es muy alto. Ya no solo es este sesgo de proximidad, sino también la brecha de oportunidades que se crea entre los equipos presenciales y los equipos remotos, cuando en realidad debe ser equitativo y en muchos casos igualitario, las mismas oportunidades. Y luego tenemos el problema 3, que es la desaparición de lo que la antropóloga Karen Sobel le llama el cemento invisible. Las relaciones y los vínculos se construyen en los espacios intermedios, es decir, en esos pequeños huecos, en esos pequeños descansos, en donde las personas se encuentran para poder tener contacto social. La antropóloga Karen le llama micromomentos. Y estos micromomentos son los que crean unión, conexión, equipo, sensación de compañía, como el café del receso, una felicitación casual, algún comentario positivo, el simple hecho de darnos los buenos días, las buenas tardes y preguntarnos cómo estás, cómo vas con el proyecto, cómo están tus avances, cómo te sientes, qué tal te fue en el cumpleaños de tu hija. Y esos micromomentos es lo que le va dando fuerza a todo un equipo. Y es lo que une a todo un equipo. Pero estos micromomentos se van perdiendo y se van separando por los correos, los entregables, las reuniones, las llamadas, las notificaciones. En el ecosistema híbrido, si no se diseñan estos espacios de interacción social con intención, estos micromomentos van a desaparecer.
Y entonces los equipos se enfrían. Y si se enfrían, deja de existir fidelidad hacia la empresa. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿En cuál de estos tres problemas reconociste más a tu equipo? ¿Sientes que están saturados digitalmente? ¿Que han caído en este sesgo de proximidad, en donde no hay una interacción social adecuada, sólida, sostenida, enriquecida? ¿O la pérdida del cemento invisible? Para estos tres problemas o conflictos hay soluciones. Y la primera de ellas es generar un cambio de paradigma. Y lo primero es resignificar la comunicación. La comunicación, en su sentido más puro, incluso hasta etimológico, significa poner en común, desde su raíz del latín. Y poner en común implica un gran universo de ideas, de emociones, de sentimientos, de perspectivas, de visiones. Implica generar diálogo para que entonces podamos coexistir en un entorno de entendimiento y comprensión mutua. Y en ese sentido, el cambio de paradigma nos invita en la actualidad hacia una comunicación más consciente. La comunicación generalmente es automática. Recibimos información y entonces escuchamos no para comprender, escuchamos para responder. Y entonces pareciera que simplemente estamos poniéndole atención a los gatillos. ¿Qué es un gatillo? Algo que te va a detonar. Algún comentario, alguna frase, una palabra clave que no nos guste, que no te guste y que te haga reaccionar de manera visceral e inmediata, sin ni siquiera realmente detenerte a comprender lo que la otra persona realmente te está queriendo decir. Porque el cerebro está constantemente a la defensiva. Nuestro sistema nervioso, derivado del estrés, está en estado constante de alerta, en modo supervivencia. Y la hiperconexión contribuye a ello. La comunicación automática también plantea una acción clave, los mensajes aislados sin contexto ni prioridad, como el ejemplo, mandar el reporte hoy sin ningún tipo de contexto, sin un poco de humanidad, de cercanía, de emoción, que es algo que nos distingue, incluso hoy en día hasta de las máquinas, de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el resultado neurológico de esta comunicación automática y reactiva? Mayor estrés y un mayor estado de alerta constante. ¿Qué pasa en la comunicación consciente? Nuestro gatillo cambia, se modifica, porque entonces el gatillo deja de ser la reactividad para pasar a la intención. ¿Por qué me comunico? ¿Para qué me comunico? ¿Qué quiero lograr en el otro? ¿Qué preciso que realice a través de lo que le voy a decir? Y eso me va a permitir hacer una pausa estratégica para elegir muy bien mis palabras. Y no solo las palabras, también el tono, porque no es lo que dices, es cómo lo dices. Porque puedo decirle a alguien, Mari, ¿por qué llegaste tarde el día de hoy? O le puedo decir, Mari, ¿por qué llegaste tarde el día de hoy? Son las mismas palabras, ni una más ni una menos. Pero cambió algo importante, la intención comunicativa, el tono y la emoción. Y eso va a cambiar por completo también la reacción de la persona, la respuesta que voy a recibir. Una respuesta abierta que verdaderamente explique o una respuesta cerrada o incluso peor, a la defensiva o igual de agresiva o peor, más agresiva también. Por otro lado, cambia también la acción, porque en la comunicación consciente se valida el tono.
así como el ejemplo que acabo de nombrar. Y entonces probemos contexto antes de enviar. Le doy contexto al mensaje, a la petición, a la indicación, a la solicitud, para que haya mayor claridad, precisión, oportunidad. ¿Qué resultado neurológico nos va a dar todo esto? Mayor calma, claridad y confianza operativa. Y eso fideliza a los equipos. La ciencia de la seguridad psicológica nos dice que realmente tener esta sensación de poder confiar en las demás personas es fundamental en los entornos de trabajo, porque la seguridad psicológica es la confianza de poder hablar, preguntar, equivocarte, expresar ideas u opiniones, dudas incluso, en un grupo o equipo sin miedo a ser humillado, a ser castigado o a ser rechazado. Marcos no sentía esa seguridad psicológica, por eso no se atrevió a preguntar a qué reporte se refería. ¿A qué reporte se refería Ana? No se atrevió a preguntar por el contexto, porque faltaba esto que era importante, seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica a veces puede crear también una brecha, porque los equipos presenciales, al estar cohesionados, pueden experimentarla, pero los equipos remotos no. Esto es algo que se precisa trabajar de manera general y de manera híbrida. Si nuestro cerebro está constantemente percibiendo peligro y estrés a través de un mensaje clave como un simple ok, monosílabo, sin contexto, sin emoción, versus un recibido, lo reviso gracias, que es un mensaje muy breve que tampoco nos va a llevar minutos u horas redactarlo. Eso crea seguridad, confianza, estabilidad, cohesión, porque además el cerebro humano evalúa todo el tiempo si el entorno social en el que se desenvuelve el individuo es seguro o si es hostil. Si todo el tiempo lo percibe como hostil, entra en estado constante de alerta y por lo tanto va a estar a la defensiva o bien puede irse hacia la pasividad y eso va a afectar sus resultados, sus métricas y por lo tanto golpea fuertemente la productividad. ¿Cuál es el retorno de inversión de la humanidad gracias a la comunicación consciente? La comunicación consciente hoy en día va más allá de ser un concepto teórico que suena bonito. En realidad está generando una alta rentabilidad y una gran retención comprobable. Hay menos del 40% de rotación de personal en las empresas que están implementando hoy en día nuevas formas de comunicación. Y esas nuevas formas de comunicación están basadas en los fundamentos de la comunicación consciente, la asertividad, la comunicación no violenta específicamente. Comunicación efectiva, utilizando los canales adecuados, aprendiendo realmente a producir mensajes que sean humanos. ¿Qué es un mensaje humano? Que comunique no solo información, también emoción, intención, propósito. Esto da como resultado 29 puntos más en índices de satisfacción interna. Algunos casos de éxito corporativo de empresas que están realmente implementando este tipo de programas están Grupo Salinas y Bancolombia. Han logrado estabilizar sus equipos híbridos y eso ha permitido que se reduzcan las fricciones operativas entre estos mundos, entre estos ámbitos. Porque aquí realmente el problema ya no es la falta de tecnología. Se cuenta con la tecnología, contamos con las plataformas, tenemos los recursos. El problema es la ausencia de hábitos, de buenos hábitos comunicativos, de buenas herramientas y habilidades comunicativas, de trabajo humano interno y profundo.
de poder realmente tener la disposición y la voluntad de aprender a comunicarnos de manera diferente, primero desde lo humano. Porque ¿qué está sucediendo con la comunicación organizacional actual? El 72% de los trabajadores híbridos extraña la interacción social espontánea. Y aquí entramos en una paradoja muy curiosa, porque de pronto las generaciones más jóvenes están en sí, vamos a trabajar de manera remota, porque en el romanticismo de poder estar en cualquier parte del mundo trabajando, realmente se integran a las organizaciones con esta idea. Cuando lo viven, se dan cuenta de que en realidad el panorama no es tan romántico ni tan positivo como se estaba visualizando. Y entonces, a corto plazo, porque ni siquiera ocurre en 2, 3 años, ocurre prácticamente entre los 6 y los 9 meses de comenzar a trabajar bajo esta modalidad, se comienza a extrañar y a necesitar la interacción social. Porque además el ser humano se sabe que es un ser social por naturaleza. El 58% de las empresas considera que su liderazgo carece de herramientas para motivar a distancia. Ahí también tenemos una cuestión, un área de oportunidad respecto al liderazgo. Los líderes precisan también mejorar sus habilidades de motivación para realmente aplicarlas con sus equipos remotos. ¿Es posible? Claro que es posible, pero hay que entrenarse. El 58% del personal remoto en países como Argentina, por ejemplo, que es además uno de los países que han puesto mayor hincapié en estos programas de comunicación consciente, nos dicen que reciben la información cuando las decisiones ya fueron tomadas. Nuevamente, aparece esta brecha de información. Sí, en efecto, en América Latina y en México, la adopción de la tecnología ha sido rápida, acelerada. 2020-2026. En 6 años ha habido un crecimiento exponencial. El grave problema es que mientras esto ha crecido, los hábitos humanos, las habilidades comunicativas y algunas habilidades de liderazgo relacionadas con ello se han quedado rezagadas. Y la tecnología nos está comiendo, porque hoy tenemos la introducción de la inteligencia artificial, que se expresa mejor que un ser humano en América Latina y que escribe y redacta mejor que un ser humano promedio en América Latina. Y eso es muy grave, incluso en organizaciones, incluso en personas con formación profesional. La expresión escrita, la comunicación escrita es una brecha también importantísima que no se logra mejorar aún en nuestro país y tampoco en América Latina. Y entonces, ¿qué nos hace realmente competir contra la inteligencia artificial? Si puede incluso mejorar la manera en la que se comunica, más que un ser humano, porque lo hace además de forma acelerada y rápida. Pero aquí tenemos 3 claves para la transformación. ¿Cómo podemos afrontar esta situación y estos problemas que se nos presentan, estos retos? Clave número 1, precisamos diagnosticar y hacerlo rápido y de manera anónima. Tenemos que preguntar y dejar de suponer. La observación, por supuesto, que es un muy buen instrumento de detección de necesidades, de problemas, pero también precisamos contrastar esa información con otro tipo de instrumentos. Aquí les presento un instrumento muy breve, 5 preguntas claves, abiertas, que nos pueden permitir conocer cómo está el equipo en términos de comunicación, cómo se siente respecto a ello. ¿Recibes la información que necesitas en el momento justo? Y aquí es importante pedirle que argumente su respuesta. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 2. ¿Tus aportes se valoran igual desde casa que en la oficina? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Si es a veces, también sería valioso saber por qué. ¿Cuántas reuniones a la semana consideras innecesarias?
4. ¿Extrañas alguna conversación o algún ritual? Cuando me refiero a ritual, me refiero a situaciones o acciones que se puedan llevar a cabo de manera repetitiva y que den como resultado algo favorable para la organización o para el equipo. Y que esto haya sido de manera presencial. Y quinto, ¿qué cambiarías en nuestra dinámica actual? Un formulario digital siempre provee un mapa exacto de los puntos de dolor del equipo. Importantísimo, debe ser anónimo. Las personas deben de tener seguridad psicológica para poder responderlo. Si se sienten comprometidas, si se sienten amedrentadas, si sienten que su trabajo o su posición puede estar en riesgo, no nos van a dar respuestas honestas y vamos a caer en un sesgo de deseabilidad social. Esto quiere decir que las personas nos van a responder lo que es políticamente correcto o lo que se cree aceptable para no comprometerse. Pero no vamos a tener realmente un diagnóstico honesto. Y por lo tanto, nuestra intervención será parcial. El segundo punto tiene que ver con establecer reglas, que es la clave número 2. Instaura una regla operativa que sea flexible. Ejemplo, 0 reuniones sin agenda. ¿Cuántas reuniones no se hacen a veces en las empresas sin que haya realmente una orden del día? ¿Cuáles son los puntos a abordar? ¿Cuál es el objetivo o los objetivos a alcanzar con esas reuniones? Y entonces aquí la ruta es muy sencilla. Hay una agenda o una orden del día estricta y un objetivo claro. Si la respuesta es sí, agenda reunión. Si la respuesta es no, entonces reemplaza la reunión por un resumen escrito o por una nota de voz. Este resumen escrito y esta nota de voz también debe de tener estructura y claridad. De lo contrario, no va a funcionar. Las juntas de actualización general destruyen el tiempo profundo, porque a veces son juntas muy largas, en donde parece que no se llega a ningún lado. Porque también otro grave problema es que muchas veces tampoco sabemos llevar una reunión, llegar a una conclusión, a un fin. Ni siquiera muchas veces se establecen las minutas de reunión, que eso favorece muchísimo a las personas que no estuvieron presentes o para poder realmente recordar cuáles fueron los puntos importantes que se revisaron a lo largo de la sesión. Exigir una orden del día de manera previa antes de la sesión va a filtrar automáticamente las reuniones innecesarias y vamos a poder realmente aprovechar ese tiempo de manera valiosa. Esa simple restricción va a disminuir el volumen de videollamadas o de sesiones presenciales incluso. Prácticamente lo va a reducir a la mitad y por lo tanto va a duplicar el tiempo útil del equipo. Luego tenemos la clave 3, que esto tiene que ver con encontrar la calibración emocional. Nos lleva a poder conectar con las personas y a establecer rituales de conexión humana. Solamente necesitamos 10 minutos para ello, destinando de manera obligatoria, es decir, sí o sí debe de ocurrir, que cada semana nos podamos reunir con nuestro equipo híbrido, solo 10 minutos para poder realmente hacer un check-in humano. ¿Cómo están? ¿Cómo empezamos la semana, equipo? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pasó durante su fin de semana? Y a partir de ello permitirnos escuchar, brindar apoyo emocional. Aquí es importante que cada persona pueda compartir realmente su respuesta en una frase, que pueda compartir su estado actual, cómo se siente, que vaya más allá de un bien. Ya a veces les pregunto a las personas, ¿cómo estás? Bien. Y luego les regreso la pregunta, ¿y qué es bien? Porque lo que es bien para mí seguramente será diferente para Gaby, para Yair,
para Adriana, para Cristian, para Esperanza. ¿Qué es bien? Puede ser tan ambigua esa respuesta. Y algo también importante es que les podemos pedir que compartan un requerimiento concreto. ¿Qué necesitan para esta semana? ¿Necesitan apoyo? ¿Necesitan más claridad? ¿Necesitan espacio? ¿Conocemos realmente a nuestro equipo? ¿Sabemos qué están transitando en sus vidas? Nos fijamos mucho en sus números, en sus métricas, su desempeño, qué tan alta o baja productividad están teniendo. Pero ¿sabemos los motivos? ¿Las causas? ¿Qué está aconteciendo en su vida que no le está permitiendo alcanzar los resultados? Estar presente muchas veces. Este ejercicio no es una pérdida de tiempo, es una inversión estructural y humana y es la más eficiente para construir confianza, seguridad psicológica, para reducir la desconexión humana que existe entre estos equipos híbridos y que además nos puede permitir anticipar conflictos latentes. La humanidad, en realidad, hoy es la mayor ventaja competitiva y el trabajo híbrido no es un desafío técnico que requiera más pantallas, más tecnología, más dispositivos, más plataformas. En realidad es un reto relacional que nos está exigiendo más humanidad. Se supone que somos seres humanos. ¿Lo estamos ejerciendo? Antes de ser directores, gerentes, capacitadores, consultores, madres de familia, padres de familia, hijos, esposos, amigos. Antes que eso somos seres humanos. ¿Lo ejercemos en su totalidad? ¿Nos comportamos a la altura de lo que esto significa? Y entonces, para poder acercarnos a esa humanidad y llevarla al plano laboral y organizacional, precisamos iniciar con 3 puntos clave. Primero, preguntar antes de suponer. Y así como preguntamos, estar abiertos a la escucha. Escuchar no para responder, sino para comprender. 2, precisamos validar antes de responder. Comprendo lo que estás viviendo. Comprendo lo que estás sintiendo. Comprendo tu punto de vista. Muchas veces aunque no estemos de acuerdo. Y 3, diseñar antes de improvisar. Precisamos estructura, saber bajo qué terreno o en qué terreno estamos trabajando, qué queremos lograr, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí. Las organizaciones que logran calibrar la eficiencia tecnológica, que por supuesto es importante porque eso es lo que muchas veces nos ayuda a ser competitivos en el mercado, tiene que ver también con poderlo equilibrar con la calidez consciente, porque eso nos va a permitir alcanzar nuestras métricas y sobre todo a construir equipos a los que podamos fidelizar, que elijan quedarse, no por necesidad, por elección, porque disfrutan estar con nosotros y ser quienes son con nosotros y junto a nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por llegar hasta aquí conmigo el día de hoy. Ahora, si están de acuerdo, podemos pasar a este espacio de preguntas y respuestas. Así que si alguien tiene alguna duda o desea hacer alguna aportación, este es el momento para ustedes. Quien lo desee puede abrir su micrófono o escribir directamente aquí en nuestro chat. Adelante, por favor. Gloria, muchas gracias por haberte quedado con nosotros. Mucho éxito en tu clase. Vamos a dar un minutito. Si alguien desea plantear alguna duda, alguna interrogante, lo puede hacer abriendo su micrófono,
Con todo gusto estaré resolviendo sus dudas y por supuesto escuchándoles. Recuerden que también tenemos aquí el chat. Laura Rodríguez, ¿alguna duda? Creo que está abierto su micrófono. No sé si tengas alguna duda. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Clara, adelante. Fuerte y claro. Pues, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, me encantó esta plática. Me está sirviendo de mucho, pero aquí nada más me surge a mí una duda en relación a la situación que hoy tenemos en la empresa donde actualmente estoy laborando. Pasadito de pandemia, pues obviamente la mayoría de la empresa era presencial. Y justo durante pandemia, pues sí o sí, nos vimos forzados a irnos todos de teletrabajo, todos remotos. Despuésito de que ya se estabilizó y ya el gobierno dio luz verde para ya poder incorporarse, ahora sí que el dueño de la empresa decidió mantener equipos híbridos, ¿no? Entonces, la mayoría hoy se encuentra en remoto. Aquí nos surge más, hay un poquito de conflicto porque el hecho de decir hoy ya estamos con luz verde, ya no hay pandemia. Ahora el regresar, el incorporarse de los que anteriormente estábamos 100% presencial y hoy están en híbrido, realmente los mismos colaboradores ya lo hicieron todo teletrabajo, todo remoto. Entonces, a nosotros ahora, a los dueños, a los directivos, les está costando como trabajo el que se vuelvan a incorporar pues digamos, de manera presencial a la oficina, ¿no? Aquí creo que es un poquito al revés. Aquí la gente no quiere ya regresar a trabajar a la oficina, ni siquiera para el decir, oye, hoy va a haber una dinámica, oye, hoy va a haber un curso, una plática, o sea, hoy ya los colaboradores ponen como el pero de es que el transporte, y en muchos casos es entendible, ¿no? La ciudad, aquí en la Ciudad de México es muy complicado el tema del tráfico, el transporte, entonces a mí me cuesta más el hecho de decir, oye, cómo hago para, o esa invitación para hacer que se incorpore, ¿no? Que muchos lo externan, pero aquí también el tema son los líderes, que mientras el líder de área no provoque esa parte de vamos a la oficina, vamos a juntarnos el equipo, si no bien todos los días, pues aunque sea una vez al mes, ahí yo creo que sí es el tema en la empresa donde laboro de que los líderes pues no quieren como participar, ¿no? Es como ya todos estamos remotos ya, y ya, yo ya aquí soy productivo y ya no quiero. Básicamente esa es mi duda. Muchas gracias. Al contrario, Laura, muchísimas gracias a ti por el planteamiento y la confianza también de compartirnos la situación de la empresa. Como lo había mencionado de manera anterior, es muy importante, a partir de esta información que tú planteas, hacer un diagnóstico de profundización. Conocer realmente cuáles son las razones particulares de las personas por las cuales se está negando a realizar este regreso a la presencialidad. A partir de ello, también se requiere revisar cuáles son las facilidades, los beneficios o todo lo que se les está ofreciendo para poder regresar. Porque muchas veces, cuando hablamos de un regreso, hablamos de las mismas condiciones anteriores, lo que ya teníamos de manera anterior. Y si hoy en día lo que están viviendo es mucho mejor que lo que tenían anteriormente, pues por supuesto no van a querer realmente regresar a ese estado anterior. Ok. Entonces tenemos aquí dos escenarios, ¿no? Por un lado, hacer un diagnóstico mucho más profundo que nos permita realmente conocer cuáles son las verdaderas razones por las cuales se está haciendo esta negación. Y por otro lado, también revisar cuál es el escenario de la empresa en cuanto a qué les ofrece a sus colaboradores. Y por otro lado, también revisar cómo lo están comunicando los líderes, cómo lo están realmente manejando con los equipos, si es que los motivan o no,
Quizá está faltando también motivación, una adecuada gestión al cambio, comunicación persuasiva, además. Muchas veces también las claves están en de qué forma el líder está encauzando esta nueva transformación. ¿Mm? Porque sí es una realidad que las organizaciones no pueden regresar a lo que eran antes de pandemia, Sí, porque claro. para muchas significaría un retroceso. Entonces creo que son como los tres puntos clave que se habría de revisar, que se debe de revisar, para que a partir de ello se pueda diseñar un plan de intervención. Todo un programa que pueda darle respuesta a este reto y a esta problemática y verdaderamente evaluar qué tan conveniente es, tanto a nivel operativo como incluso en términos de costos para la empresa. Ok, de acuerdo, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Laura. Espero haber resuelto tu duda. Sí, claro que sí, muchas gracias. Un placer. Igualmente. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, algo que desee compartir? Marian, adelante, por favor. Veo tu micrófono abierto. Hola, hola. Bueno, en realidad yo nada más quiero agradecer pues la información, está muy padre, muy asertiva y creo que yo no es duda, solo es como pues como un comentario de lo que pasa, sobre todo cuando trabajas con jóvenes o cuando mandas información con jóvenes, ya no leen, no les gusta leer nada. Les manda, me pasa a mí que luego les mando ligas, les mando cosas que lee lo que, tipo como esta conferencia, ¿no? Mm. Y cuando le mando así de, ¿pero de qué trata? O sea, ¿para qué? O sea, explícame. O sea, así como que quieren todo sin que les cueste ni siquiera leer el texto. Entonces, a mí me funciona con jóvenes que de plano les mando audios. O sea, pero así no un audio largo, porque me pasa otra cosa, que ven el audio de 3 minutos y dicen, qué hueva, y le adelantan, o sea, lo ponen en rápido para no escuchar un audio de 3, 4 minutos. A mí me ha funcionado que yo mando audios en pausa. Así una cosa que les quiero decir, lo mando en 3, 4, 5 audios para que los vayan escuchando, porque si les mandas un audio largo y cosas que tienen que leer, está bien complicado, les cuesta leer, o sea, no quieren, están metidos en todo, en todas las redes, en todo, en TikToks, en todo, pero cosas que para uno como adulto es de interés, para ellos es diferente la forma en la que lo reciben. Es mi aportación a lo de la plática. Muchas gracias, Marian. La verdad es que es muy acertado tu comentario y muy interesante porque además creo que estás haciendo algo clave y la verdad es que quiero felicitarte por ello, y es la adaptación. La brecha generacional se reduce cuando somos capaces de adaptarnos. Y adaptarnos es justo lo que tú estás haciendo. Es identificar una necesidad, un reto y una problemática y buscar las formas de poder realmente comunicarte de una mejor manera con ellos. Porque de lo contrario, tú podrías decidir seguir mandándoles la información de manera estricta, aun cuando sabes que no la van a revisar, que no la van a leer. Pero si tú has detectado que ellos sí están dispuestos a escuchar y que eligen hacerlo, pues entonces utilicemos ese canal de comunicación y busquemos la forma de redactar mensajes más claros, precisos y concisos para que sean breves y entonces realmente pueda haber una mayor comprensión de su parte. Creo que eso es algo muy positivo porque además, si es verdad, cada generación tiene su propia forma de comunicarse, su propio estilo de comunicación, elige sus propios canales incluso. Si es verdad que la lectura cada vez está perdiendo terreno. Existen más personas que no leen Ujú. y más en un país como el nuestro. Entonces, ¿qué precisamos?
transformar la forma en la que enviamos mensajes, utilizar nuevos canales de comunicación para que podamos seguirla manteniendo. De lo contrario, estaríamos incrementando la brecha no solo comunicativa, sino también intergeneracional. Claro, me ha pasado que cuando algo les quiero explicar, digo, porque trabajo de repente, sí, con ese tipo de gente, hasta busco TikToks, así de, pues sobre esto, entonces al TikTok sí lo van a abrir, Sí, así, sí, sí. así funciona. Así es, Marian. Así Sí, es. Incluso, claro, también apoyarnos de la inteligencia artificial para generar mensajes dinámicos. Incluso en algunos casos, videos también. Hay aplicaciones, digo, exacto. no es como tal el tema de este webinar, ¿no? Pero hay aplicaciones que nos permiten transformar los mensajes de texto en videos o en audios. Una aplicación que puede funcionarles es Notebook LM. Se los pongo aquí en el chat. Notebook LM. Es de Google. Y Ok, entonces ponemos ahí el texto y nos puede generar una presentación, un podcast, una infografía o cualquier otro tipo de recurso con la información que le brindemos. Y entonces eso diversifica, porque también algo que precisamos considerar es el estilo que las personas a veces prefieren para decodificar un mensaje, que muchas veces tiene que ver con los estilos de aprendizaje, si son auditivos, si son visuales o si son kinestésicos. Los mensajes que generalmente vienen ilustrados con videos o con imágenes tienen una mayor recepción y por lo tanto existe una mayor posibilidad de que puedan visualizarlo y verlo completo, por ejemplo, sobre todo en generaciones más jóvenes. ok, muchas gracias. Un placer, Marian. Gracias por compartir. Hola, buenas noches. Hola, Adriana. Buenas noches. Muchas gracias por la plática y pues yo nada más les quiero compartir el tema que pues estás tocando porque bueno, a mí me tocó cruzarme con este cambio radical en la pandemia y adaptarme a estar en home office y hasta la fecha estoy así, ¿no? Fueron muchísimos cambios y aunado a lo que está comentando María, pues sí, es un canal de comunicación muy, muy extraño porque ahorita, por ejemplo, mi generación era como más de el contacto físico, las negociaciones físicas y ahorita ya estamos como en una generación de todo por WhatsApp, todo hay que escribirlo o audios o videos porque ya no es como antes de hay que vernos para que no se como que se malentiendan las cosas, porque eso pasa mucho ahorita en este tiempo, o sea, aunque mandes audios y aunque mandes mensajes, a veces no suelen ser muy claras las comunicaciones a cuando era en persona, ¿no? Y pues todo esto como que sí ha cambiado mucho. Ahorita, por ejemplo, a mí me han estado insistiendo mucho en que empiece a utilizar pues todo esto del chat GPT. Mm, Yo estoy un poco en contra porque, o sea, siento que puede ser una buena herramienta, pero es eso, una herramienta, no sí. algo que puede tomar como una decisión o que puede hacer algo que a lo mejor una persona ya trae la experiencia y lo puede hacer bajo conocimientos apoyándose de eso, ¿no? Es algo que ahorita como que a mí me ha estado impactando un poco también en mi trabajo de toda esta ayuda, ¿no? Superficial. Comprendo, Adriana. Muchas gracias por compartir también. Fíjate, me es muy curioso porque yo hasta hace pues poco más de un año tenía el mismo dilema que tú. Al principio me sentía muy contrariada respecto al uso de la inteligencia artificial, incluso debo de reconocer que me mostré resistente a ello. Sin embargo, algo que he descubierto es que efectivamente es una herramienta que puede ser muy benéfica si se usa de manera ética y responsable. No para que, en efecto, haga todo el trabajo por nosotros, porque de lo contrario,
vamos a atrofiar nuestra mente y nuestras capacidades cognitivas a la larga, ¿no? Sino para que nos permita incrementar nuestra productividad y mejorar, ¿por qué no?, nuestro desempeño e incluso hasta nuestras habilidades si aprendemos a utilizarla con inteligencia. Porque la inteligencia artificial puede funcionar a veces hasta como un mentor y contribuir a mejorar, por ejemplo, nuestras habilidades de redacción, por ejemplo, de expresión escrita, para ser más claros en nuestros mensajes, poder construir mensajes que sean más coherentes, más explícitos, que realmente puedan tener esa claridad que las personas necesitan para comprender el mensaje y llevarlo a la ejecución. Entonces, me parece a mí que la clave está primero que nada en conocer las herramientas que tenemos a nuestro alcance y ver de qué forma podemos emplearlas para sacarles provecho dentro de un marco ético, para poder afrontar también estos retos, ¿no? Porque de lo contrario, sí es verdad que en el futuro, y no hablo de un futuro lejano, sino más bien próximo, pues la competitividad está comenzando ya a estar muy regida también por el uso de la inteligencia artificial en cuanto a habilidades duras. Se está convirtiendo en una habilidad dura esencial. Por lo tanto, sí valdría la pena, como recomendación, querida Adriana, echarle un vistazo, ver de qué manera puedes comenzar a utilizarla dentro de tu propio marco de acción. Correcto. Sí, 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 hay que adaptarnos al final del día y pues si yo me pude adaptar ya totalmente a estar en home office y que no cualquiera lo puede hacer porque tienes que tener mucha responsabilidad y compromiso, pues creo que nos podemos adaptar a algo nuevo que viene, ¿no? Así es, querida Muchísimas Adriana. gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún dato también interesante, alguna experiencia, por qué no? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a avanzar porque estamos llegando a la parte final, porque además les tenemos una sorpresa y para ello le voy a ceder la palabra a nuestra querida Gaby. Adelante, Gaby, por favor, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Yari. Muy bien. Pues este tema nos recuerda que detrás de cada mensaje, de cada reunión, cada proceso, pues seguimos trabajando con personas, ¿no? Aún así sea a la distancia. Y hoy donde todo va rápido y muchas veces claramente esa distancia, el comunicarnos pues de manera clara, humana y estratégica ya no es un extra, ¿no? Sino es una necesidad para cualquier organización. Les tengo una gran noticia porque vamos a abrir únicamente 3 lugares, 3 espacios de forma presencial para una asesoría estratégica completamente gratis. Pero una sesión donde podremos escuchar las necesidades de tu empresa, identificar áreas de oportunidad y ayudarte a diseñar un plan de crecimiento mucho más claro y estratégico. Normalmente esta asesoría tiene un costo, pero el día de hoy queremos abrir estos espacios para las personas que realmente estén comprometidas en tomar acción y aprovecharlo al 100% en sus empresas. Algo muy importante a mencionar es que estos espacios están dirigidos a únicamente personas que no han tenido previamente estas sesiones con nosotros. Así que si deseas tomar acción, solo envíanos un mensaje por WhatsApp a los números que están apareciendo en pantalla o bien a mí, que en este caso fui la persona que les estuvo mandando los enlaces de acceso también, con un mensaje que diga me comprometo con mi diagnóstico gratuito y estaremos poniéndonos en contacto con ustedes. También por aquí les vamos a dejar el QR de nuestro grupo oficial Genus 3, donde vamos a estar compartiendo más sobre nuestros próximos webinars. Y si me permites pasar a la siguiente diapositiva, Yadi, por favor. Muy bien. Y bueno, antes de cerrar, queremos compartirles que este webinar es solo una pequeña muestra de los temas en los que acompañamos a equipos, a empresas. Y si alguno de los puntos que vimos hoy resonó contigo o identificaste áreas de oportunidad dentro de tu equipo,
En Genus contamos con capacitaciones especializadas y ajustadas a las necesidades de tu organización. Trabajamos temas como es liderazgo, desarrollo humano, ventas, recursos humanos, ética, entre muchos más. Y con mucho gusto vamos a poder acompañarte en este proceso y guiar a tus equipos y ver de qué manera les vamos a poder aportar más valor. Y bueno, aquí están igual nuestros datos de contacto por si desean acercarse a nosotros y será un gusto acompañarlos a ustedes y a sus equipos para seguir aportando valor mutuamente. Muchísimas gracias igual por conectarse y Yadi también por el gran tema que trataste el día de hoy. Un placer, querida Gaby. Y por supuesto, el honor y la alegría también es mía. Gracias a todas y a todos los participantes que estuvieron con nosotros esta noche. Bueno, aprovechemos esta oportunidad que sin duda alguna es muy valiosa para poder seguir construyendo empresas competitivas y valiosas. Querida Gaby, no sé Perfecto. si quieras añadir algo más. Sería todo. Por aquí dejo también bueno, la pantalla por si quieren tomarle captura también para que tengan toda la información necesaria y nos vemos en los siguientes webinars. Igual muy atentos a nuestro grupo y a nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar compartiendo los enlaces de registro. Que tengan bonita noche. Bonita Hasta noche. luego. Adiós.